Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a iniciar con los participantes que hayan. Vamos a hacer un breve repaso. Ya nosotros vimos el cálculo de la regalía pascual. Recordándoles que la regalía no es más, también le llamamos salario de Navidad. O sea, el nombre correcto es salario de Navidad, pero nosotros lo conocemos por regalía. También lo conocemos por salario 13, pero se llama salario de Navidad. Entonces, este cálculo es igual a la 12ª parte de lo ganado en el año. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo ganado en el año usted lo va a dividir entre 12. Pero que también usted debe de tomar en cuenta que en ese acumulado del año, si dice que tiene horas extras, por ejemplo, que el empleado trabaja horas extras y en el acumulado está todo, las horas ordinarias, las nocturnas, o sea, el sueldo, el valor acumulado al año con todo y horas extras. Usted tiene que segregar, o sea, separar las horas, el valor en dinero que correspondan a esas horas extras, porque las horas extras ni las horas dobles se toman en consideración para determinar o calcular lo que es salario de Navidad. El salario de Navidad no es computado para los fines de preaviso o de cesantía, ni tampoco de lo que es la asistencia económica. El salario de Navidad se debe ejecutar a más tardar el día 20 del mes de diciembre. Y el trabajador que no haya prestado servicios durante un año completo, por ejemplo, tiene derecho a una proporción. Hay un empleado que a final de diciembre lo que tiene son 4 meses en la empresa, 3 meses en la empresa, 1 mes en la empresa. Entonces, en base a ese acumulado que van a tener, ¿verdad? De 1 mes, de 2 meses, del tiempo que sea, usted lo va a dividir entre 12, siempre excluyendo horas extras y horas dobles. Y el salario de Navidad no es susceptible de ningún gravamen. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún tipo de deducción. Se debe de pagar íntegramente, así tal cual. O sea, no hay seguridad social, no hay impuestos, no hay Infotep, no hay nada. ¿Alguna pregunta, señores, con respecto a esto? El cálculo ya lo vimos en la clase anterior. Vimos los cálculos del salario de Navidad. Vimos ejemplos distintos cuando son comisionistas, por ejemplo, que se debe de incluir todo. Cuando es que trabaja por hora, las horas extras no van. Cuando es que trabaja por salario, un tiempo normal, o sea, su salario normal. Si no hay pregunta, vamos a pasar al siguiente tema. La bonificación. La bonificación, ustedes saben que se paga en las empresas una vez al año. Y la bonificación tiene que ver con los resultados de la empresa. También tiene que ver con lo que nos dice el Código de Trabajo para el cálculo de la bonificación. Entonces, tomando en cuenta esos dos parámetros, utilidad de la empresa y qué me dice la ley que yo debo de pagar. Entonces, en base a eso hacemos un cálculo. Entonces, vamos a decirle aquí, después de esto, que es teórico, lo vamos a llevar a la práctica para podérselo explicar. Si la empresa obtuvo suficientes beneficios, debe distribuir el 10% entre los empleados. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa se ganó 300,000 pesos, por ejemplo, debe distribuir el 10% de los 300,000. Eso equivale a 30,000 pesos. Entonces, esos 30,000 pesos es lo que la empresa debe distribuir entre todos los empleados. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Trabajadores con menos de 1 año, por ejemplo,
Trabajadores con menos de un año de servicios, se suman los salarios percibidos en el año y se divide entre 12. El resultado se divide entre 23.83 para determinar el salario diario. Y ese resultado de esa división, ya cuando tengo el salario diario, entonces lo multiplico por 45. Conclusión, a un trabajador con menos de un año le corresponden 45 días de bonificación. Trabajadores con un año de servicio, pero menos de 3 años. Se procede de la misma manera, o sea, igual como lo hicimos aquí. Sumamos todo lo que devengó, todo lo que ganó en ese año que se están repartiendo las utilidades. Se divide entre 12 y ustedes saben que si trabajó el año completo, entonces ahí va a salir como quien dice su salario base normal. Entonces, dividimos entre 23.83 para obtener el salario diario y luego multiplicamos por 45. Fíjense que en este caso multiplicamos por 45 días y en este otro caso también multiplicamos por 45 días. La diferencia entre uno y otro está que este que está aquí trabajó menos de un año y como tal se le debe de pagar la bonificación en base al tiempo que trabajó. Entonces como trabajó el año completo o algo más, le va a corresponder 45 días igual. Trabajadores con 3 años, más de 3 años de servicios, se procede igual. Cuando dice que se procede igual es que debe de sumar todos los salarios que tuvo en ese periodo, dividirlo entre 12 para obtener un promedio mensual y después dividirlo entre 23.83 para determinar el salario diario. Y entonces, en este caso, cuando tienen más de 3 años, en vez de multiplicar por 45, se multiplica por 60. Entonces, ¿cómo se hace? Lo vamos a ver en la práctica ahora. ¿Cómo se hace? Se determina el coeficiente, un coeficiente para fines de pago de bonificación, para aplicar a cada empleado. ¿Qué es esto? Total a distribuir según beneficios. Usted sabe que según beneficios usted puede tener un valor, pero según me dice el Código de Trabajo, cuando yo aplico los días con los salarios de los empleados, me puede dar un monto distinto. Me puede dar un monto distinto. Entonces, yo busco ese coeficiente entre lo que es las utilidades, que siempre o casi siempre es menor que lo que me da el cálculo de los días totales. Entonces, determino ese coeficiente y ese coeficiente, que es un porcentaje o un decimal, lo aplicamos a cada empleado. Y ese sería el valor a pagar de bonificación. Por ejemplo, aquí yo digo que vamos a distribuir 250,000 pesos entre todos los empleados. Esos fueron los beneficios. Pero cuando yo hice el cálculo de los días y de los promedios de los salarios y todo eso, me da 475,000 que yo debo de pagar. Pero la empresa nada más se ganó 250,000. O sea, yo no puedo distribuir 475 si la empresa solo ganó 250. Entonces, dividimos lo que voy a distribuir entre el total que me dio el cálculo de la bonificación y eso me va a dar un porcentaje. Aquí ven, 52.63. Ese valor, entonces, es el que yo voy a multiplicar por cada total que tiene cada empleado. En conclusión,
la sumatoria de la bonificación definitiva aplicada ya con este método me debe de dar, en este caso, los 250,000, que son los beneficios que obtuvo la empresa. ¿Alguna pregunta con esta teoría para pasar a la práctica? Vamos a pasar a la práctica porque a veces la terminamos de aterrizar cuando vemos la práctica. Entonces vamos a ver la teoría de las vacaciones de una vez, antes de volver, para no tener que volver a la presentación. Para las vacaciones, lo que tenemos que tener pendiente es que nuestro código laboral tiene reglas y me dice que si el trabajador tiene un trabajo continuo no menor de 1 año ni mayor a 5, 14 días de vacaciones se le deben de pagar. 14 días. Que después que tiene 5 años laborando de manera continua, se le pagan 18 días, 14 días de disfrute y 5 de pago. Perdón, 14 días de disfrute y pago, más 5 días de pago solamente. Es decir, que usted le paga 18 días, pero solamente disfruta 14. Las vacaciones pueden ser fraccionadas de acuerdo entre el trabajador y la empresa. Pero esta fracción no debe ser menor a 1 semana. Es decir, a veces hay empleados que dicen, ay, pero yo necesito 2 días, computámoslo como vacaciones. El código no reconoce eso como pago de vacaciones. Las vacaciones deben ser completas o una fracción no menor a 1 semana. También el artículo 180 me habla que si hay una salida de un empleado y el empleado tiene 5 meses o más, entonces hay que pagarle vacaciones. Y le pagamos las vacaciones de acuerdo a estas reglas. Si el empleado tiene 5 meses o más, le pagamos 5 meses y 1 día. Le pagamos 6 días. Fíjense que la clave aquí es sumarle 1 día al número de meses. Si el empleado tiene 6 meses, le pagamos 7 días. Si tiene 7 meses, le pagamos 8. A 8 le pagamos 9. A 9 le pagamos 10. A 10 le pagamos 11. Y a 11 le pagamos 12. Ya después de los 11 meses o de los 12 meses, ya se le pagan los 14 días de vacaciones que encontramos aquí arriba. Aquí arriba me habla de los 14 días, cuando ya tiene los 12 meses. Eso también lo vamos a repasar cuando estemos en la práctica. Si hay alguna pregunta, por favor, me dejan saber.